sin ánimo, parece. Con el Copa Andrea, con sueño. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Vamos a continuar con la unidad 9, algo en algo quirúrgico. Empezamos en la clase pasada, estudiar las generalidades. Vimos la clasificación, el concepto de algo quirúrgico, la clasificación, ver cómo pueden iniciar los síntomas, cuáles serían los motivos de consulta. Entonces el día de hoy vamos a ir, empezamos a describir cada uno de esas clasificaciones. Habíamos clasificado algo quirúrgico según la clasificación de Prini. ¿Cómo clasificamos? ¿Se acuerdan? ¿O no recuerdan la clase pasada? ¿No recuerdan nada? Síndrome con sintomatologías definidas, no definidas, grandes dramas abdominales y el abdomen agudo traumático, ¿verdad? Entonces vamos, y dentro de las sintomatologías bien definidas, una que vimos fue el abdomen agudo hemorrágico, ¿verdad? Entonces vamos a ir describiendo esa clasificación. Hoy vamos a estudiar lo que es el abdomen agudo quirúrgico de origen hemorrágico, o lo que se conoce. Adelante. Después pueden firmar la lista de los que se conoce como hemoperitoneo o hemorragia intraperitoneal. Empezaron en las prácticas todavía. Algunos sí. Ok. Traten de, cuando estén en la práctica, pedirle a su docente que les hable de estos temas. O si tienen un paciente de eso o le den un caso clínico, sería genial, sería mejor todavía. También porque nosotros en la teoría no vamos a poder abarcar todo y yo les voy a dar las generalidades nada más de cada síndrome. Entonces, a veces tienen la suerte de justo, da la casualidad de que llega un paciente, por lo menos en la semana, a lo mejor no están ustedes en ese momento, pero el profesor de ustedes tuvo un caso de un abdomen agudo hemorrágico, por ejemplo, y que les presente ese caso, les hable más o menos de ese caso, cómo fue que se presentó, qué clínica tenía, qué se le hizo, cuál fue la causa, de ir hablando de esos casos, a ver si van a realmente en la práctica es que se aprende más. ¿Está bien? Entonces, a veces da la casualidad que justo en esa semana cayó un abdomen agudo hemorrágico. Entonces está fresquito ese caso, incluso está todavía en el hospital recién operado, o se operó en esa semana, porque estos casos tienen una particularidad de que si se operan no se va al día siguiente como una vesícula, como una apendicitis. Entonces quedan a veces 4 o 5 días internados, entonces les puede tocar, por más que, no sé, a ustedes les toca viernes, por ejemplo, la práctica, y el paciente se operó el lunes, puede ser que esté todavía en la sala, entonces pueden ir viendo eso, revisan la historia, para que vean el cuadro de cómo se presentó. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el hemoperitoneo o hemorragia peritoneal, y todo es acerca de la historia clínica, motivo de consulta, síntomas y signos, o sea, lo general de semiología quirúrgica que es lo que nos. Entonces, como competencia, vamos a conceptualizar lo que es el abdomen agudo quirúrgico hemorrágico, describir los motivos de consulta en el abdomen agudo hemorrágico, comprender la importancia del examen físico en el abdomen agudo hemorrágico e interpretar los medios auxiliares diagnósticos que realmente van a ver más en la práctica. La división que ya saben. Entonces, el concepto de hemoperitoneo o abdomen agudo de origen hemorrágico, hemorragia intraperitoneal, como es un síndrome, entonces partimos de que hay un conjunto de signos y síntomas que van a orientar al médico a la sospecha diagnóstica de un sangrado libre dentro de la cavidad peritoneal o el peritoneo, como se conoce, y que básicamente es acompañada de una anemia de instauración rápida, o sea, una anemia aguda, que es lo que va a caracterizar a estos casos, que puede ser evidente clínica o laboratorialmente en algún momento de su evolución. A veces clínicamente
se manifiesta en dependencia de la agudeza de la anemia. O sea, si depende mucho de la cantidad de la pérdida de sangre, va a tener traducción clínica. A veces no tiene una traducción clínica, o sea, no se manifiesta, pero cuando le hace un estudio laboratorio, un hemograma de la hemoglobina, está baja, entonces eso confirma su sospecha ya. Entonces, para su mejor estudio, para su mejor comprensión, se clasifica también de acuerdo a la etiología, o según la causa que provoca un sangrado dentro del abdomen. De acuerdo a eso tenemos las causas traumáticas y las no traumáticas. ¿Y cuáles van a ser más frecuentes? Las causas traumáticas. Que realmente más bien es un agudo traumático, pero hay también casos no traumáticos que se van a ver más frecuentes en las mujeres o en el sexo femenino. Las causas traumáticas, dentro de las causas traumáticas, el hígado va a ser el órgano, un órgano macizo que sangra bastante y se van a lesionar más frecuentemente cuando el trauma es abierto. Arma de fuego, arma blanca, generalmente lesiona el hígado y es lo que más va a sangrar. Pero cuando es un trauma cerrado, una contusión abdominal, el bazo es el órgano que es más vulnerable en este caso por su parénquima, por su característica propia, que se rompe más fácilmente. Un fuerte golpe, una desaceleración, un movimiento brusco puede romper, puede lacerar el bazo y empieza a sangrar. Es un órgano que sangra bastante también. Hay otras también como lesiones de mesenterio o lesión de grandes vasos abdominales que realmente ya se van a ver más en trauma abierto, que después cuando veamos trauma de abdomen vamos a estudiarlo más. Las causas no traumáticas, como les dije, van a ser mucho más frecuentes en el sexo femenino. En el hombre casi no se ve porque no hay nada que pueda, no tiene un órgano que pueda sangrar tan fácilmente. Hay casos también que empiezan a sangrar, pero generalmente ya es manifestación secundaria ya, o más tardío de otras afecciones, como por ejemplo un cáncer hepático, los pacientes cirróticos, alcohólicos, pero ya debe estar en un deterioro bastante avanzado para que sangre. No es lo mismo en estos pacientes que sangran, que tienen una hemorragia digestiva, que sangran dentro de la cavidad del tubo digestivo, que se ve muy frecuente en pacientes alcohólicos, tiene una cirrosis hepática, tiene un síndrome de Mayo-Weber, que se fisura la mucosa esofágica y empieza a vomitar sangre o a defecar sangre. Eso no es lo mismo una hemorragia digestiva o un sangrado digestivo que un hemoperitoneo. El hemoperitoneo es el sangrado libre en la cavidad peritoneal. Y hemorragia digestiva o sangrado digestivo es dentro del tubo digestivo, dentro del intestino, dentro del estómago o dentro del esófago, no en la cavidad peritoneal. ¿Está bien? Entonces, en el sexo femenino sí es bastante frecuente porque es donde se relaciona mucho con el área ginecológica. Un embarazo ectópico complicado, se rompe, un quiste de ovario roto, un quiste folicular, sobre todo en pacientes adolescentes, pacientes jóvenes, puede tener un quiste folicular, se rompe, empieza a sangrar en la cavidad. Un aborto tubárico, en vez de abortar por abajo, aborta por el tubo, hacia adentro, y sangre, produce sangre dentro de la cavidad peritoneal. Entonces va a ser mucho más frecuente en el paciente femenino. Todo paciente femenino en edad reproductiva siempre tenemos que tener en mente una posible hemorragia digestiva cuando se presenta en la urgencia y que se presente con los síntomas que nos habla a favor de una hemorragia una hemorragia intraperitoneal. La anamnesis, como ya vimos en la clase pasada, en general la edad va a ser muy importante, como por ejemplo, como les dije ya también en el sexo femenino, en edad reproductiva, o sea, ya tiene actividad sexual, o sea, ya está en esa etapa, adolescencia.
pensar en la posibilidad de que pueda tener un embarazo ectópico, un aborto tubárico, quiste folicular, depende mucho de la edad del paciente. En pacientes de edad avanzada ya es un poco más raro también ver un sangrado dentro, sobre todo ginecológico, porque ya no tienen esa actividad ginecológica las pacientes. En cuanto al sexo, ya vimos que es mucho más frecuente en la femenina que en el masculino, y que en caso del masculino es más bien causa traumática. Antecedentes patológicos personales, tenemos que ver sobre todo ya pacientes pacientes femeninas que sufren mucho de inflamación pélvica a repetición, a veces el antecedente obstétrico, antecedente de manipulación ginecológica, uso de DIU, todo eso que puede predisponer a un embarazo ectópico, por ejemplo, y que puede complicarse y entonces sangrado. El antecedente de trauma, sí o sí, en ambos sexos, pero más en el masculino, que es más frecuente, o sea, la causa más frecuente va a ser el trauma. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque hay pacientes jóvenes, sobre todo, que a veces tuvieron un antecedente de trauma, a veces se le olvida, no le da importancia, porque se golpeó, jugó jugando fútbol o haciendo cualquier actividad, ya sea física o deportiva, se dio un golpe, tuvo un antecedente de trauma que aparentemente no fue nada grave. Pasan los días, 3, 4, 5 días, a veces en el quinto día, viene porque el paciente se siente muy débil, muy decaído o se desmaya, y es porque en ese trauma pudo haberse lesionado el bajo, hizo un hematoma, ese hematoma fue creciendo y termina de romperse al quinto día y produce un sangrado, o va haciendo un sangrado de pequeña cuantía y va acumulándose hasta que disminuye el nivel de hemoglobina, y ahí recién se manifiesta, y entonces viene con el único antecedente de que tuvo un golpe, y ese puede ser la causa de su hemorragia intraperitoneal. Entonces, los motivos de consulta en estos pacientes va a ser dolor abdominal, un dolor que vamos a ir describiendo que no va a ser tan intenso muchas veces. Puede ser pérdida roja por la vagina, en el caso de las mujeres, vienen con sangrado, y puede ser por un aborto o puede ser por un embarazo ectópico. Mareo y onicotimia, sobre todo en estos pacientes que les dije que tienen un antecedente de trauma, un paciente joven, sano aparentemente, y de repente está en el trabajo, está en la facultad y se desmaya, se cae ahí y nadie sabe por qué. El paciente aparentemente sano, no tiene ninguna enfermedad y tiene ese mareo o tiene un desmayo, lo llevan a la urgencia, y cuando empieza a interrogar, a indagar, tiene como antecedente de trauma de que se dio un golpe, y ese puede ser la causa de su sangrado. Es muy importante relacionarlo. El paciente a veces se presenta con distensión abdominal, sobre todo paciente femenina, se siente con pesadez, con distendida o aventada, como le dicen acá a veces, y no tienen un dolor como tal, sino que más bien una distensión, sobre todo en el hipogastrio, en bajo vientre. Generalmente se ve en las mujeres con un embarazo ectópico que se está complicando, va sangrando poco a poco y le da esa sensación de que se distiende nada más y no llega a tener dolor como tal. Puede ser también un motivo de consulta la masa abdominal pulsátil en estos pacientes con un aneurisma, por ejemplo, que es un poco más raro porque generalmente cuando hay un aneurisma que va a producir un sangrado, se rompe ese aneurisma, produce un sangrado activo, brusca, y generalmente el paciente no lo resiste porque la aorta, que es la arteria principal, se rompe y se desangra el paciente en minutos y puede producir sangrado. Es importante. A veces es una pequeña fisura nada más y va sangrando poco a poco, pero tiene ese antecedente de que el paciente se sentía como una pulsación dentro del abdomen, sobre todo pacientes flacos. Entonces podemos sospechar de que tenía aneurisma anteriormente, no se había descubierto y ahora se fisuró y está sangrando poco a poco. Si empieza
con lipotimia, con mareo, le hacen un examen laboratorio y tiene hemoglobina baja. Eso podemos sospechar. Por suerte no es tan frecuente y cuando se presenta generalmente es bastante grave, incluso es mortal. Como antecedente de la enfermedad actual, vamos a describir un poco lo que es el motivo de consulta, el dolor, por ejemplo, que va a ser el síntoma cardinal, como todo abdomen quirúrgico, ya habíamos hablado. Habitualmente es una instalación brusca, mal localizado, no es muy específico cuando es una hemorragia, porque la sangre recorre toda la cavidad, pero sobre todo se va a depositar en la parte más declive, de intensidad variable. A veces no es tan intenso el dolor, por eso a veces tiende a confundir. No duele mucho porque la sangre al principio no irrita tanto, entonces más bien produce una sensación de pesadez, distensión, el paciente se siente como pesado, y entonces no es tan localizado el dolor ni tan intenso. Puede ser atenuado con medicación antálgica, aumentar a veces con los movimientos, con los movimientos bruscos, a veces en el transporte, incluso cuando van al hospital. A veces con algún analgésico alivia el dolor y enmascara el cuadro, no le duele tanto, que le toca, no tiene una irritación franca, el abdomen está suave y entonces nos confunde a veces y pensamos que no es un abdomen quirúrgico. Puede estar acompañado de náuseas y vómitos, siendo esto de carácter reflejo, sin que tengan una traducción orgánica, o sea que no hay una afección orgánica como tal, sino que más bien la sangre por vecindad irrita al estómago y eso da un reflejo, náusea y le lleva al vómito al paciente. No es un vómito muy abundante, generalmente es de contenido alimentario y muchas veces no es muy intenso ni cuantioso. En el sexo femenino podemos encontrar pérdidas rojas por vagina, de relación y característica variable en relación al ciclo menstrual, insistir en los antecedentes de la vida sexual del paciente, si se cuida o no, si tiene pareja estable, si está utilizando algún tipo de anticonceptivos. Es muy importante porque a veces el paciente tiene anticonceptivos, o sea, no hay supuestamente probabilidad de embarazo, pero ningún anticonceptivo, ustedes saben que ninguno es 100% seguro. A veces el paciente tiene un dispositivo intrauterino y a veces esa es la causa de un embarazo ectópico. En vez de que se implante normal, pues produce una implantación anormal y hace un embarazo ectópico y después se complica. Entonces todo eso tenemos que preguntarle a nuestro paciente. Hay que tener cuidado en cuanto a relación a la edad del paciente. A veces son adolescentes, porque para los padres o para la madre a veces son incluso no tienen todavía relaciones sexuales, o sea que son vírgenes. Entonces no te dicen en el momento, entonces tiene que saber tratar también. A veces incluso hay que pedir a los padres que salgan, quedarse a solas con la paciente, interrogarle bien, porque a veces nos ocultan y nos confunden en el diagnóstico. Las características menstruales, si tienen un antecedente de la vida sexual, características menstruales, tenemos que preguntarle todo, si es regular o irregular su ciclo menstrual, cuántos días le dura, ciclo de regularidad, cantidad y duración, el uso de anticonceptivos, como yo les dije, si suele presentar hemorragias intermenstruales, dolores de bajo vientre, en el hipocondrio derecho, o si presenta omalgia. ¿Qué quiere decir omalgia? Dolor en el hombro, que es un dolor referido. ¿Se acuerdan de la clase de dolor que dimos en el semestre pasado? Y un tipo de dolor era el dolor referido, que la paciente a veces llega y te dice que le duele el hombro nada más, sobre todo el hombro izquierdo. O solamente en el hombro izquierdo le duele, el abdomen no le duele nada. Y es un dolor referido, que es el signo de Kerr. El paciente está sangrando, irrita el hemidiafragma izquierdo y se refiere el dolor en el hombro, porque comparten inervación y el paciente le tiene dolor en el hombro nada más y no en el abdomen, pero está distendida, tiene un antecedente de que tuvo un golpe en el costado izquierdo, se rompió el bazo, está sangrando y eso es lo que produce el dolor en el hombro, un dolor referido que se conoce como signo de Kerr. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta a la hora de describir
el motivo de consulta o el antecedente de la enfermedad actual. ¿Está bien? Entonces, esto es lo más frecuente. Después depende mucho de cada enfermedad. ¿Alguna duda están entendiendo? Entonces, como antecedente remoto, ¿qué era antecedente remoto de la enfermedad actual? Si hay signos o síntomas o algún episodio que tenga relación con el cuadro actual, ¿verdad? Entonces tenemos que ver acá en el antecedente remoto, en caso del trauma, puede ser referido y no son infrecuentes las lesiones de vasos que se manifiestan con importante sangrado a la semana del traumatismo. Como les dije, tienen que tener mucho cuidado con eso y preguntarle bien a estos pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, se ve mucho eso, porque a veces sangran, pero como el paciente está bien nutrido, son atléticos, y un pequeño sangrado a veces no le afecta su hemodinamia. Puede bajar porque tiene una hemoglobina de 15 normalmente y está sangrando, va bajando, tiene 12, anormal todavía para él, pero ya va bajando. Y a veces pasa una semana y ahí recién empieza a manifestarse los síntomas de la anemia aguda. Entonces siempre tienen que tener como antecedente remoto, preguntarle si no tuvo algún episodio de trauma, algún golpe, a lo mejor no le dio importancia, es un pequeño golpe nada más, recibió una patada, estaba bañándose, se resbaló del baño, se cayó, y puede ser esa la causa de la hemorragia intraabdominal. Entonces siempre tienen que tener eso en mente. Eso se conoce muchas veces hemorragia esplénica en segundo tiempo. Entonces produce un pequeño golpe nomás, un hematoma, y ese hematoma va creciendo hasta que se rompe y hace un sangrado en segundo tiempo. O el sangrado espontáneo de un antiguo hematoma subcapsular hepático también puede pasar. Lo mismo, hace un hematoma hasta que llega un momento que no aguanta más la cápsula, se rompe y empieza a sangrar y produce un sangrado importante de forma espontánea. Antecedente de una masa pulsátil es importante ante un paciente que ingresa con dolor abdominal en un estado de shock en caso de un aneurisma de la aorta. Esto muchas veces ya es preguntarle a los familiares o a los acompañantes si no tiene algún antecedente de una masa pulsátil, que el paciente sea diagnosticado luego un aneurisma de la aorta, o si tiene algún problema circulatorio, algún problema cardiovascular que haya provocado un aneurisma de la aorta y llega en estado de shock, y el paciente ya no lo puedes interrogar porque si está en shock, está con pérdida de conciencia, porque sangra de forma repentina y sangra de forma brusca y abundante. Entonces tiene que preguntar a sus familiares de si tenía ya estos antecedentes. Algunos ya saben que tenía aneurisma, entonces lo más probable es que se rompió ese aneurisma, entonces eso es lo que está provocando sangrado, entonces eso hay que llevarlo rápido a quirófano. Si es que da tiempo, a veces no. Para casos no relacionados a trauma, en el sexo femenino es fundamental determinar los caracteres menstruales. Volvemos a lo mismo, que preguntarle todas las características menstruales, y si tienen el retraso menstrual, preguntarle bien la fecha de la última menstruación, si hay riesgo o no de que esté embarazada, probabilidad de embarazo, todo eso tenemos que preguntar. Pacientes adolescentes, puede ser un folículo roto, que sobre todo va a ocurrir a la mitad del ciclo menstrual generalmente. Antecedentes de sensación de cuerpo extraño o peloteo en el bajo vientre, que puede ayudar a la sospecha de un quiste ovario roto. El paciente ya a veces ya se sentía luego días antes o meses antes con una pelota o una sensación de pesadez en el bajo vientre, que puede ser un quiste de ovario, y ese quiste de ovario a veces se rompe y sangra también. ¿Está bien? Para el sangrado de tumores hepáticos puede ayudar la sensación de masa en hipocondrio derecho referido por el paciente, o el conocimiento de ser un paciente portador de un tumor del hígado. Ya tiene los antecedentes. Generalmente estos pacientes que sangran por un tumor hepático es porque ya se diagnosticó y ya, o por lo menos está en un estadio bastante avanzado. Cuando sangra un tumor hepático es porque ya sí o sí ya tuvo que haberse diagnosticado, por lo menos sospechado antes de que ocurra ese episodio, porque es una de las
últimas etapas ya del tumor hepático, que es sangre. Generalmente ya va a producir otros síntomas, invadir incluso otros órganos, y después que va a sangrar. No es que un tumor hepático se va a manifestar desde el principio con sangrado. ¿Está bien? Entonces generalmente ya existe ese antecedente, y entonces pues ya nos ayuda a diagnosticar de que la causa de la hemorragia es el tumor. Los hábitos funcionales, vemos los hábitos alimentarios, los hábitos urinarios, defecatorios, por lo general no son tan orientativos, no tienen nada que ver a veces con la hemorragia. El paciente come bien, no come mal, no es la causa de una hemorragia. El paciente tiene problemas para orinar, no tiene nada que ver a veces con la hemorragia. Entonces, el antecedente de alcoholismo puede hacernos suponer alguna discrasia sanguínea, tiene algún problema, una cirrosis hepática, una hipertensión portal, que puede llevar a producir sangrado, sobre todo si existe signo de insuficiencia hepática o también de algún tumor hepático. Antecedente de ingestión de medicamentos anticoagulantes, siempre tenemos que preguntarles a nuestro paciente si es consumidor, porque a veces tiene una enfermedad de base, una enfermedad hematológica, y toma anticoagulantes, y eso puede llevar a un sangrado por cualquier lado, y una de las zonas que puede sangrar es intraabdominal. Y sobre todo, cualquier traumatismo leve va a ser mucho más propenso a que sangre ese paciente, más que otro paciente que no tome algún anticoagulante. A lo mejor una pequeña heridita que el paciente iba a coagular sin problema, en los pacientes anticoagulados no coagula y va a sangrar mucho más. Entonces tenemos que preguntarle siempre también esos antecedentes de si toma o no alguna medicación anticoagulante. El examen físico, ya siempre los 4 pasos: inspección, palpación, percusión, puntuación, inspeccionar al paciente de forma general. Y acá en estos pacientes hemorrágicos lo primordial, lo primero es que tenemos que hacer es ver si el paciente está estable o inestable hemodinámicamente, y para saber eso hay que medirle los signos vitales lo más rápido posible. Si estamos sospechando que está sangrando, tenemos que hacerle la medición de los signos vitales, sobre todo PA, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Eso es lo que nos va a ayudar a saber si está estable o inestable hemodinámicamente. La PA, por ejemplo, por debajo de 90 la sistólica y por debajo de 60 la diastólica. Está hipotenso, está casi que cayendo a un shock hipovolémico. Entonces, eso es importante establecer si está estable o no, porque tenemos que estabilizar a nuestro paciente primero antes de incluso diagnosticarlo. Ya eso pasa a un segundo tiempo, porque si nosotros no estabilizamos y queremos diagnosticar nada más, no nos va a dar tiempo. Al paciente, si está inestable, se va a choquear, se va a morir en pocos minutos, entonces no nos va a dar tiempo de hacer nada. Entonces tenemos que estabilizar a nuestro paciente. Por eso tenemos que medir signos vitales: frecuencia cardíaca, si está por encima de 100, está inestable, 100, 120 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria por encima de 30. Entonces, eso quiere decir que está inestable nuestro paciente y no vamos a poder realizarles maniobras o estudios que nos lleve al diagnóstico. O sea, no tiene que apurarse de que vaya a hacerse una ecografía, el paciente está choqueándose. Tiene que estabilizar primero, canalizar vena, pasarle líquido, si es posible pasarle sangre, recuperar esa presión, por lo menos estabilizar, que tenga una presión por encima de 100, con 80, y ahí más o menos poder trasladar al paciente si es que es necesario. Si no, pues hacerle todas las medidas ahí en el lugar donde esté, en la urgencia general. La inestabilidad hemodinámica se va a traducir por hipotensión arterial, taquicardia, palidez de la piel, mucosa, sensación de desvanecimiento o lipotimia, se desmaya el paciente, debilidad general. Así el paciente incluso te va a decir que siente que va a morir. A veces el paciente llega y lo último que te dice: me estoy muriendo. Y no está muy lejos de esa realidad, porque si usted no actúa rápido, no le hace caso, se va a morir el paciente. Por eso es que es importante primero saber que está estable o no está inestable. Eso no importa. El paciente llega traumatizado, politraumatizado, lo más rápido que pedimos a la licenciada es que tome signos vitales y que empiece a canalizarle vena.
¿verdad? Y que empiece a pasarle líquido, lo que haya, suelo fisiológico, riñer lactato, destroza, lo que haya, y ir pidiendo sangre ya, porque va a llegar un momento que el líquido que pasamos es agua nada más y lo que el paciente necesita es sangre como tal. Entonces hay que empezar a transfundirle también si es necesario. Entonces, en el abdomen vamos a inspeccionar. Generalmente a la inspección vamos a encontrar normal, no hay muchos signos, pero podemos encontrar en algunos casos distensión abdominal leve o moderada. No es que vamos a encontrar una tambora ahí, el abdomen muy distendido, porque es el abdomen bastante complaciente, es bastante grande, entonces tiene que sangrar bastante para que pueda distender. La distensión a veces es mínima, muy ligera, a veces solamente es tipo gastrio, y entonces no nos va a llamar mucho la atención si es que no estamos acostumbrados a ver eso. Lo que podemos encontrar a la inspección también es poca expulsión respiratoria, o sea, no se mueve mucho el abdomen, trata de estar quieto porque duele. Si hubo traumatismo, podemos encontrar lesiones cutáneas, escoriaciones, equimosis, o sea, estigmas de traumatismo, un poco de equimosis, escoriaciones, raspadura, que habla a favor. A veces encontramos solamente un hematoma, una equimosis en el costado izquierdo del paciente y habla a favor de que esté roto el bazo y eso sea la causa del sangrado. Se puede evidenciar además una masa pulsátil lateralizada a la izquierda en los casos de aneurisma aórtico, sobre todo en pacientes delgados, flacos. Podemos ver que está latiendo una masa ahí al lado izquierdo del ombligo, sobre todo, que habla a favor de que es un aneurisma que se está disecando, está rompiéndose y está produciendo un sangrado que en cualquier momento se puede abrir totalmente. La presencia de hipo puede sugerir irritación del diafragma por sangre. El paciente atender hipo. ¿Saben lo que es hipo? ¿Ah? ¿Cómo? Explíquele a su compañero. Eso, porque no sé cómo se dice en portugués, porque es hipo, no tiene otro nombre científico. Porque eso produce que se irrita el diafragma, irrita el nervio frénico y empieza a producir contracciones involuntarias del diafragma y a tener hipo el paciente. O soluso, ¿cómo se dice? Sí. Eso. Después busquen qué quiere decir. Entonces, eso puede incluso llamar la atención. El paciente solamente tiene hipo no se le quita. Entonces, eso puede ser por irritación del nervio frénico, por la sangre. Es interesante observar las mamas en pacientes femeninos, ya que la presencia de las glándulas Morgani, más urgentes, inflamadas, puede hablar a favor de un embarazo, que puede ser normal o puede ser un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico se manifiesta a veces como un embarazo normal también, se inflaman las mamas, está la presencia de las glándulas de Morgani, entonces eso puede hablar a favor ya de que el paciente puede tener un embarazo ectópico complicado. La inspección ocular de los genitales externos, en caso de las mujeres, también orientará para descartar embarazos, hacerle incluso el tacto vaginal en la hora de la palpación. Eso es la inspección. A la palpación, el dolor abdominal es la regla en este abdomen quirúrgico, pero no va a ser un dolor tan intenso. A veces no hay irritación peritoneal franca, o sea, no tiene como otros abdomen quirúrgicos que usted le toca y le duele al paciente y produce molestia y a veces no defiende tanto el paciente. A la palpación superficial podemos encontrar hiperestesia cutánea, hipersensibilidad, que como que le da cosquilla al paciente, no le puede tocar superficialmente porque está hipersensible. A la palpación profunda podemos encontrar dolor abdominal, defensa muscular y signo de irritación peritoneal, que a veces no es tan intenso, pero a veces es de forma difusa, es en todo el cuadrante y no es como, por ejemplo, la apendicitis que encontramos solamente en la fosa ilíaca derecha. En ese caso se llama signo de Blumberg, ¿verdad? Pero en caso del abdomen, cuando es generalizado, se conoce como signo de Grignard de Mussieu, donde le toca, tiene reacción peritoneal. No es tan intenso, pero tiene esa reacción. Usted le
palpa profundamente, suelta y le duele al paciente, tanto en la muñeca izquierda, le hacen el lado derecho también, le hacen el hipocondrio izquierdo, es lo mismo. Entonces es generalizado esa irritación peritoneal. Las defensas musculares de pequeña o moderada magnitud, la palpación en posición genopectoral, pones a este paciente, en esta posición, boca abajo, así como genopectoral o como una plegaria, y ahí le hacen la palpación. Se puede emplear para determinar si hay una tumoración pulsátil, porque eso hace que se acerque. Acuérdense que la aorta está en el retroperitoneo, y al hacer eso, pues viene más, se acerca más hacia la pared anterior, y entonces puedes llegar a palpar alguna tumoración que pulsa, tiene pulso, como la arteria, una arteria. Entonces eso te puede confirmar de que tiene un aneurisma de la aorta el paciente. A la auscultación generalmente no es muy orientador. Los ruidos intravenösos a veces están normales, a veces están presentes y normales, no hay mucha variación porque es sangre y el intestino igual va a estar trabajando, porque no sangra adentro del intestino. El intestino está normal, solo que por fuera es que está el sangrado. Entonces sobre todo al principio del cuadro no es muy orientador. Puede ser que más avanzado el cuadro puede provocar un milio paralítico, pero ya para eso tiene que darse cuenta de que es un agudo hemorrágico o el paciente ya no va a estar vivo. La percusión, la percusión sí es importante porque para empezar puede ser dolorosa, porque irrita, empieza a mover. Al hacer la percusión hace que la sangre se mueva, choque, haga ondas y choque por el peritoneo, irrita el peritoneo y duela. Y también pues cuando hay sangre tenemos lo que es la matidez abdominal, y esa matidez va a tener una característica de que va a tener una zona cóncava en el límite superior, o sea, va a tener como un límite hasta donde llega la sangre, como una botella que tiene agua hasta donde hay agua, o sea, donde hay sangre, y esa sangre también es movible. Si usted cambia de posición al paciente, va a cambiar también de posición esa zona de matidez. El paciente, por ejemplo, si logra pararlo y le percutes en posición parado, la matidez va a estar todo para abajo en el hipogastrio. Y sin embargo, si lo acuestas y lo acuestas del lado, si lo acuestas del lado izquierdo, la matidez va a estar del lado izquierdo y va a tener un límite. Por encima del líquido va a haber timpanismo, y donde está el líquido va a haber matidez. Cambia de posición y va a ir todo del otro lado, y así sucesivamente, como una botella que usted le cambie de posición. Entonces esa matidez cambiante es característico cuando hay sangre o cuando hay líquido dentro de la cavidad peritoneal. Y eso te ayuda también a diferenciar, porque pues es un tumor lo que tiene la matidez cuando está percutiendo acá abajo, y entonces hay una matidez bajo vientre, pero cuando usted le pone en posición lateral izquierdo no va a cambiar ese tumor, porque el tumor va a permanecer ahí. Sin embargo, el líquido sí va a la zona de equilibrio. ¿Entendieron esa parte? ¿Comprenden? Okay. Entonces la percusión es importante en el neumoperitoneal. Y en las mujeres, tacto vaginal sí o sí tienen que realizarlo, porque eso es lo que te va a ayudar a diagnosticar o a descartar algún proceso ginecológico, y no hace falta hacerle ecografía ni nada de eso, sino que con el tacto puede determinar. En los fondos de saco podemos encontrar dolor por ocupación sanguínea en los lados. Hace un tacto vaginal, va a tocar el cuello uterino, y a los lados va a estar el fondo de saco peritoneal. Se acumula líquido por declive y usted tacta eso y le va a producir dolor al paciente, que normalmente no tiene que dolerle un tacto vaginal. Le puede producir molestia, pero no dolor. Entonces, porque el fondo de saco de Douglas está ocupado, está irritado y es doloroso, que se conoce como el grito de Douglas o el signo de Proust. La palpación bimanual, con una mano abdominal y otra mano con el otro hace el tacto vaginal, puede ayudarnos a descartar tumoraciones del ovario o el útero o el embarazo, incluso intrauterino, porque con la palpación con la mano izquierda pones en el hipogastrio, hace que descienda
el útero o que desciendan los anexos y usted puede tactar mejor y entonces puede provocar dolor, movimiento o tactar alguna tumoración en caso de algún embarazo ectópico o un quiste de ovario que puede estar roto y estar sangrado. El signo de Bandy es importante, que es la presencia traduce la presencia de sangre en la cavidad peritoneal y consiste en tactar el cuello uterino y poner por la parte posterior el dedo y hacerlo un movimiento hacia adelante, y ese movimiento produce dolor en la paciente cuando hay sangrado. Si no hay sangrado, no duele. Es diferente del signo de Frenkel, que en caso de inflamación es movilizar lateralmente el cuello uterino. El signo de Bandy en caso de sangrado. El tacto rectal en caso de los hombres también nos ayuda a diagnosticar cuando hay sangrado intraperitoneal, y es por el dolor en el saco de Douglas también, que es exquisito por la presencia de sangre en la parte más declive. Se acumula todo ahí abajo, entonces al hacer el tacto tocas el fondo del saco el fondo del saco de Douglas y produce dolor, irritación del peritoneo. Los métodos auxiliares de diagnóstico tenemos laboratoriales, imagenológicos y métodos invasivos. En caso de laboratoriales, a veces con esto es que nos damos cuenta que el paciente está sangrando, que tiene una hemoglobina baja o que tiene una anemia aguda, porque a veces no tiene traducción clínica. Como le dije, a veces el paciente aguanta bastante, tiene 8 de hemoglobina, pero el paciente está normal, pero 8 de hemoglobina no es normal, entonces está bajo. Entonces es importante hacer siempre hemograma, sobre todo para determinar la hemoglobina y el hematocrito. También tipificación sanguínea, o sea, el tipo de sangre tenemos que saber, tenemos que pedirle, porque tenemos que saber qué tipo de sangre vamos a fundir a nuestro paciente en caso que haga falta. Tiene una hemoglobina de 6, tenemos que ponerle sangre, pero si no sabemos qué tipo de sangre, no podemos ponerle cualquier sangre al paciente porque puede haber reacciones cruzadas. Entonces, sí, tipificación también. Amilasa, en caso de, sobre todo amilasa le pedimos para descartar una pancreatitis, porque la pancreatitis, cuando estuvimos, vamos a darnos cuenta de que es una simuladora, puede manifestarse como una hemorragia intraperitoneal y resultar ser una pancreatitis nada más, o es una complicación ya de una pancreatitis. En los embarazos ectópicos, la amilasa puede estar elevada, pero no es tan elevada como en caso de la pancreatitis. O sea, nos ayuda también a diagnosticar o a sospechar un embarazo ectópico, porque para decir que una pancreatitis, la amilasa tiene que elevarse por encima de 3 veces del valor normal, y el valor normal es hasta 100. O sea, tiene que tener como mínimo 300, 400 para decir que es una pancreatitis. La amilasa en un paciente con un embarazo ectópico puede estar en 200, por ejemplo. No está elevada, pero no tan elevada como para decir que es una pancreatitis. La pancreatitis siempre va a estar por encima de eso. Una pancreatitis con 200 no es pancreatitis. Glicemia, sí o sí a todo abdominal quirúrgico, porque el paciente puede tener alterado la glicemia, puede ser diabético, ya conocido, o en ese momento descubrirse que es diabético. Entonces hay que primero controlar esa glicemia, estabilizar normalizar esa glicemia y después llevarlo a quirófano, porque estos pacientes requieren un tratamiento quirúrgico de urgencia, pero si la glicemia está alterado, está muy elevado, si usted lleva y lo opera durante la cirugía, se va a complicar el paciente y te puede hacer un coma hiperosmolar o puede hacer una complicación endocrino metabólico, y entonces no sirve de nada la cirugía que hace. Entonces tiene que sí o sí primero saber su glicemia, normalizarlo o por lo menos controlarlo y después llevar a la cirugía. Desde el embarazo, a todas las mujeres, pacientes femeninas, no vayan a pedirle a un hombre desde el embarazo, se ríen. Hay internos que piden. Justamente ayer me llamaron porque un cirujano, o sea, fue el sello del cirujano, y le pidieron desde embarazo a un viejito de 70 años.
entonces tienen que tener cuidado con eso. Test de embarazo a mujeres femeninas en edad fértil se pide. Si la paciente es femenina pero tiene 70 años, no va a estar embarazada, o sea, por lógica. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero a todas pacientes en edad fértil hay que pedirle test de embarazo. Por más que usted sospeche de una apendicitis, está casi seguro de una apendicitis, pídale test de embarazo. Porque a veces está embarazada normal, no sabe ella y usted le va a entrar a operar. Entonces el cuidado es diferente ya. A lo mejor usted descubre en ese momento de que la paciente está teniendo una apendicitis y está embarazada también al mismo tiempo. ¿Está bien? Orina simple, a todos los pacientes también se pide el examen de orina porque la infección urinaria es bastante frecuente, aunque no sea la causa de una hemorragia intraperitoneal, aunque no tenga nada que ver, pero el paciente puede tener una infección urinaria y entonces los cuidados a la hora de la cirugía es diferente para evitar las infecciones del sitio quirúrgico. ¿Está bien? Imagenológicos, rayo X, examen radiológico, rayo X de tórax, rayo X de abdomen, rayo X de pelvis y rayo X de columna cervical lateral en caso de que sea necesario. Si usted sospecha o el paciente un traumatizado se cayó de una escalera, de un tercer piso, en ese caso vamos a pedirle rayo X de pelvis y rayo X cervical. Pero si no, no hace falta. Si estoy sospechando un embarazo ectópico, ¿para qué le voy a pedir rayo X de pelvis, verdad? En dependencia del caso es que vamos a hacer estos pedidos, no es que a todo el mundo. Rayo X de tórax sí a todos, por más que sea un embarazo ectópico, por más que sea una caída del quinto piso o por más que sea una cuchillada. Tenemos que pedirle rayo X de tórax porque tenemos que tener un panorama del sistema respiratorio, porque vamos a llevar al quirófano y el paciente puede ser entubado. Entonces tenemos que tener como algo legal si el rayo X, porque tenemos que tener que el rayo X estaba normal y después el anestesiólogo cuando intubo mal, le provoca una telectasia, entonces es iatrogénico. Entonces tenemos que tener todo eso. Hay que hacer también rayo X. Ecografía, si estamos sospechando un abdomen agudo quirúrgico de origen hemorrágico, es el estudio de elección. Una ecografía, incluso un ecofaso, una ecografía rápida ahí durante el examen físico para saber si está sangrando o no está sangrando. Nos da el panorama de si hay líquido o no hay líquido dentro de la cavidad. No siempre para saber, o sea, no necesariamente para saber qué está sangrando, si es el vaso, si es el hígado, si es un embarazo ectópico. Lo único que necesitamos saber es está sangrando. Entonces, si está sangrando, tenemos que llevarlo a quirófano y ahí veremos qué es lo que está sangrando. Si te lo hace un ecografista, un imagenólogo, entonces mucho mejor, entonces ya te va a decir más específicamente si es que el paciente está estable hemodinámicamente. Si el paciente está inestable, no hace falta tampoco que le haga una ecografía muy detallada, con que ponerle el traductor y ver que hay líquido, está inestable, entonces ya hay que llevarlo al quirófano y operarlo porque sí o sí hay que cohibir esa hemorragia. Pero es el estudio de elección en los hemoperitoneos, es bastante específico. Y la tomografía en caso necesario, si es posible, tomografía con contraste en caso de que el paciente está estable. Casi nunca podemos hacer la tomografía porque estos pacientes generalmente están inestables, no da tiempo de pasarle contraste, de sedarlo y hacerle una tomografía como se debe, porque en ese trance el paciente va a caer en un shock hipovolémico y se va a complicar. Pero cuando es posible, es bastante específico. Los estudios invasivos, en caso de que no tengamos ecografía sobre todo, podemos hacer la laparoscopía. No sabemos qué tiene el paciente, no sabemos si está sangrando, si es un embarazo ectópico o una inflamación pélvica, porque es un poco inespecífico. Entonces tenemos la opción de la laparoscopía. Abrimos el ombligo, metemos cámara, inflama el abdomen, metemos la cámara y vemos en una pantalla. Y vemos está sangrando, de dónde está sangrando, y podemos, ya con eso mismo podemos incluso hacerle el tratamiento. Es una opción, pero es muy invasiva. La LPD o lavado peritoneal diagnóstico, que ya cada vez se usa menos, consiste en hacer una punción o celíaca izquierda, se mete un trocar, se carga de líquido, suero fisiológico, se hace un lavado en ese suero fisiológico
1000 ml, se retira otra vez esos 1000 y se observa si ese líquido, ese suero que usted le metió sale limpio o sale teñido de sangre. Si sale sangre puede ser que sea porque está sangrando o porque usted cuando funcionó justo agarró una abejita, produjo ese sangrado y entonces contaminó eso. Si con eso no está conforme todavía, puede mandar al laboratorio clínico ese líquido y lo manda a estudiar. Hace hemograma, le hace estudios citoquímicos, estudio de amilasa y determina. Esto se usaba bastante antes, sobre todo antes de que la ecografía era más difícil antiguamente. Entonces se utilizaba mucho, sobre todo en trauma. Cuando en trauma abdominal cerrado, se utilizaba bastante, cada vez se usa menos. Punción del Douglas es una punción también, pero a través de en las mujeres se pone un espéculo y se funciona en una jeringa, funciona en el fondo del saco y ahí retiras y también es lo mismo, se ve si sale sangre o si sale líquido normal y si sale sangre y ya está sospechando por los signos, entonces ya confirma de que está sangrando y puede llevar al paciente al quirófano a explorarlo. Y por último, la laparotomía exploradora, que siempre va a ser como opción. En última opción, si no sabemos qué es lo que tiene nuestro paciente, no tenemos ecografía, no tenemos tomografía, no tenemos parcial de laparoscopía, la punción peritoneal, la baba peritoneal no es opción porque el paciente es muy obesa, es muy gordo, no va a llegar a nuestro trocar. Entonces, ante la duda, abrimos y exploramos y vemos o sospechamos luego que está sangrando, pero no sabemos qué es lo que sangra. Abrimos y exploramos y buscamos qué es lo que está sangrando y ahí resolvemos también quirúrgicamente. Es lo que, como su nombre lo dice, ya es bastante invasivo, es la última opción. Así que a todo lo que llega con sospecha voy a entrar a operar. ¿Bien? Los diagnósticos diferenciales, ¿con qué tenemos que diferenciar hemorragia intraperitoneal? Primero la peritonitis generalizada, que va a producir también esos síntomas, pero tenemos herramientas para diferenciarlo. No es una peritonitis porque el paciente no tiene fiebre. Generalmente la peritonitis sí va a haber fiebre porque es infección. En el hemoperitoneo hay sangre, no tiene por qué producir fiebre, a no ser que se sobreinfecte. Un hematoma retroperitoneal, la pancreatitis siempre va a estar como diagnóstico diferencial, porque a veces incluso pensamos que estamos en una hemorragia y al final abrimos y no era una hemorragia, era una pancreatitis lo que era, porque la pancreatitis es la gran simuladora. El infarto del mesenterio también puede simular un abdomen agudo hemorrágico porque no produce tantos síntomas, está dentro de los grandes dramas abdominales también, y generalmente se ve más pacientes ancianos que tienen cardiopatías, antecedentes de insuficiencia cardíaca o insuficiencia vascular periférica. Entonces eso, en vez de producirse un infarto del corazón, se infarta el mesenterio, el intestino, por donde le llega sangre al intestino. Entonces no se irriga mal el intestino, se isquemiza y se necrosa el intestino. Entonces eso puede producir también un diagnóstico diferencial. ¿Alguna pregunta? ¿Me entendieron? ¿Entendieron algo? ¿O tienen alguna duda? ¿Tienen nada que preguntar? Dígame. Se o paciente está instável, eu faço raio-x ou não? Só No, si está inestable no se hace nada. Nem ecografia. Nada, ningún estudio. Es estabilizar al paciente. El objetivo es estabilizar a su paciente, obtener una buena PA, buena frecuencia cardíaca y que por lo menos esté orinando el paciente. Eso, que esté estable el paciente. Ahí ya puedes hacerle todo lo demás. De nada te va a servir un rayo de tórax, de nada te va a hacer una ecografía. La ventaja ahora de la ecografía sí a veces se puede hacer, porque hay una, como les dije, está la ecofaz, que de eso vamos a hablar mejor cuando hablamos de trauma, que forma parte ya prácticamente del examen físico. Es como hacer un examen físico, es como hacer una palpación, pero con el ecógrafo. Y
cada vez está más disponible en la urgencia. Está en la urgencia un equipo de un ecógrafo portátil que está ahí, cualquier médico puede hacerlo. Entonces, aunque el paciente esté inestable, lo puede realizar porque mientras la enfermera le está canalizando la vena, mientras el otro médico le está haciendo otro procedimiento, usted puede agarrar el ecógrafo y ponerle ahí en el abdomen y ver en la pantalla de que está sangrando. Eso sí se puede hacer, pero no mandar a hacerle una ecografía. Aunque esté en el mismo hospital, pero tiene que ir acá a la sala de al lado, porque al salir por la puerta se muere el paciente. Si está inestable, no se mueve el paciente. Estabilizar al paciente, después hagan lo que quieran con el paciente. Nunca muevan a un paciente inestable, ni siquiera cambiarlo de camilla. Si llega en una camilla porque lo traen a un bombero, está inestable, ahí lo estabilizan y después lo pasan a la cama. Porque si no mueve, eso es prácticamente un delito, ¿no? Entonces usted tiene que estabilizar a su paciente, canalizar vena, cargarlo con solución hídrica, o sea, suelo fisiológico, riñón, lo que tenga, y tratar de estabilizar a su paciente, hacerle todas las medidas. Y una vez que está estable, ahí sí ya puedes movilizarlo, hacerle la ecografía, hacerle rayo X, lo que quieras hacer, o lo llevas a quirófano. A veces no da tiempo ni de llevarlo a quirófano el paciente y hay que abrirlo ahí en la mesa de la urgencia. Por eso es que en las urgencias de los hospitales, de verdad que se respetan, la urgencia es como un quirófano, es un mini quirófano ahí que tienen todo y tienen todas las condiciones de abrir un abdomen, no como la urgencia que tenemos nosotros. Pero lastimosamente esa es la que nos toca y si tenemos que abrir ahí. No moverlo, a pesar de que el quirófano está ahí cerquita, no se puede llevar al paciente. ¿Ahí? ¿Alguna otra duda? ¿Entendieron algo? Acuérdense, esto es semiología general, no les puedo dar todo lastimosamente en una clase, no van a aprender, no me van a mandar acá 5 horas hablándole. Entonces, acuérdense que traten de verlo en las prácticas, por lo menos pedirle a sus profesores que le den casos clínicos. Preguntarles, ¿no tuvo algún caso, por lo menos en el último mes? No importa que no sea de este mes. Puede ser el mes pasado, hace 2 meses, tuvo un paciente que tuvo alguna hemorragia, un hemoperitoneo, y si le dice que sí, pregúntenle, que les hable cómo llegó ese paciente, qué síntomas tenía, cómo se presentó, qué estudio le hicieron, cómo fue que sospecharon de que era un hemoperitoneo, qué le hicieron, qué encontraron. ¿Está bien? Eso es lo que le va a hacer aprender más de todos estos cuadros. ¿Entendieron? Muy bien. Entonces, la bibliografía bastante pobre, pero por favor traten de leer y si pueden complementar con otra bibliografía, excelente. Samilton, Schwartz o el libro que ustedes quieran de cirugía. Pero el libro básico de ustedes, el valor, capítulo 19, van a encontrar algunos agudos quirúrgicos de origen hemorrágico. ¿Está bien?